todavía. Su hija le iba a presentar a su enamorado, que todos sabían menos él, y último en enterarse. Eso está en limpieza, ¿ya? Ya está, ya. ¿Mm? Ya sí. Te molesta. Wilson, ¿cuánto cobras para que te vayas a Puno a dictar un curso de 2 días? Depende. Igual ahora. No, pues no seas mala. Ahí está el mouse. Ahí está el mouse. Pero a ti te conversamos ya después de que lo... ¿Por qué terminamos? No, con eso no. No funciona en el vídeo. Ahorita, por favor. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión respecto a las modificatorias de la Ley de Contrataciones con el Estado. La sesión anterior vimos básicamente algunos aspectos de actuaciones preparatorias sobre las modificaciones que han sido y que de una forma u otra van a formar parte del procedimiento a futuro de que en todas las contrataciones públicas a partir del 30 de enero del 2019. Ahora, habíamos hablado también de que esto parte básicamente por una política de Estado donde lo que se requiere que las contrataciones públicas a su vez sean más dinámicas, tengan la celeridad y además estar de acorde a la región latinoamericana, es decir, estar con lo que son las contrataciones electrónicas. Eso a su vez también conversábamos y decíamos de que dentro de la exposición de motivos estableció básicamente que lo que se brinda es la simplificación administrativa. Más adelante se va a ver cómo es que los esquemas común y corriente que nosotros estábamos acostumbrados a realizar en un procedimiento de selección, ahora han tenido una variación, ¿no? Llámese en las etapas propias de un procedimiento de selección. También habíamos hablado sobre el tema básicamente en las actuaciones sobre el requerimiento, ¿no? Lo que comúnmente estábamos acostumbrados a realizar era de que el requerimiento tenía que ir acompañado de la especificación técnica, término de referencia, sus requisitos de calificación y así mismo. Sin embargo, también veíamos de que ahora solo vamos a, inicialmente, para un tema de planificación y programación. Esto no quiere decir de que no se va a hacer eso, no va a estar compuesto el requerimiento de aquellos elementos, sino que a efectos de planificación y programación en el PAC, en el Plan Anual de Contrataciones, simplemente al momento de la proyección vamos a determinar qué es una descripción general de lo que nosotros requerimos, si es un bien, un servicio o la ejecución de obras. Bien, y así habíamos visto otros temas relevantes que habían sido objeto de modificatoria por la nueva ley de... Bueno, por la modificatoria de la ley 30.225 y su reglamento. A ello vamos a seguir con la misma metodología que venimos empleando. Y cuál es ella, cualquier consulta que puedan realizar, no me la hacen saber, para automáticamente contestar. A ver si me dan un minuto, por favor, para aperturar el chat.
A ver si por favor me escriben para ver cómo está el chat, si fueran tan amables, o quiénes se encuentran conectados en este momento. Muy bien, Cristian. ¿Se escucha todo normal, Cristian? ¿Todo bien? Bien. Vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de requisitos de calificación. Bien. Vamos a continuar con los mismos requisitos de calificación. ¿Cuáles son estas novedades, estos modificatorios que nos ha traído este marco normativo a efecto de poder estar con los cambios que han sido realizados y no tener ningún tipo de problema al momento que nosotros querramos participar o de repente hacer una convocatoria, un procedimiento de selección y no sabemos cuáles han sido esos cambios que nos pueden llevar de repente a un error, y ese error fundamentalmente se puede convertir en un error insalvable. Y cuando es un error insalvable estaríamos hablando de la declaratoria de nulidad de un procedimiento de selección, que eso es lo que nadie quisiera, ¿no? Al menos si es funcionario o servidor público que está encargado de llevar a cabo un procedimiento de selección, lo menos que uno quiere o lo menos que uno pretende es que un procedimiento de selección se le caiga. Y se le caiga una declaratoria de nulidad por alguna de las causales que hemos visto, ¿no? Y de repente, por algún no estar, o no haber previsto alguna situación que de repente es de formalidad y que eso me puede llevar a un gravísimo error. Bien, decíamos que los requisitos de calificación ahora habla de que tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el OEC para la suscripción de contrato. Eso es muy importantísimo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto que en un procedimiento de selección, por decir, se ha presentado un postor A? Muy bien, presentó su oferta, en su oferta estableció sus requisitos de cumplimiento obligatorio, su factor de evaluación, su requisito de calificación. Dentro de los requisitos de calificación, básicamente, asignan algún personal clave, ¿no? Personal clave con ingeniero, con experiencia, amplia experiencia en edificaciones. Muy bien. Segundo ingeniero con amplia experiencia en hidráulico, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, o sea, aparentemente teníamos la condición o la evaluación de una oferta válidamente, técnicamente posible y que reúna con todos los estándares. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que de repente a esta empresa se le otorgaba la buena pro. Y se le otorgaba la buena pro con esa capacidad técnica, con esos profesionales propuestos en su momento de su oferta, ¿no? Oh, sorpresa, y al momento del perfeccionamiento, suscripción de contrato, había una variación. ¿Y cuál era esa variación? La variación, lógicamente, que con el ingeniero A, con el ingeniero B, con el ingeniero C que había propuesto, pues lamentablemente estos ingenieros no iban a acompañar en la ejecución de obra, sino acompañaba de repente el ingeniero D, E y F. O sea que nunca estos señores estuvieron al momento de la presentación de oferta. Sin embargo, como es válidamente posible, o era válidamente posible poder cambiar a un profesional, entonces se podía, el contratista ante la ejecución podía haber cambiado a un profesional. Ahora la norma dice, un momentito, si tú te presentas con esta capacidad técnica, si tú te presentas con este profesional propuesto, entonces tú mínimamente vas a tener que empezar con estos profesionales la ejecución de la obra o la consultoría de obra a la cual ha sido contratado, ¿no? Muchos preguntarán, oye, Wilson, un momento, pero puede haber la posibilidad de que un ingeniero se me enferme, puede haber la posibilidad de que alguien de repente muera, Dios no quiera, o alguien que tenga una incapacidad física o jurídica. ¿Y qué se hace ahí? ¿Se quita el otorgamiento de buena pro o no se suscribe el contrato? No, esas son las excepciones que también la norma ha establecido, ¿ya? Entonces, ahora es muy importante, uno de los cambios importantes es que cuando se va a ejecutar una obra o una consultoría de obra, la capacidad técnica y profesional va a tener que ser verificada ¿por quién? Por el órgano encargado de las contrataciones
a efectos de la suscripción y perfeccionamiento de contrato. Es decir, tú me trajiste al ingeniero 1, 2, 3, muy bien. Estos ingenieros, correcto, estos tienen que iniciar la ejecución de obra, ¿no? Hay una excepción, sí, una excepción, pero no todos, me imagino que van a tener esa misma excepción, de repente por 1, por 2, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es un cambio fundamental y para mí, en mi opinión, es un cambio para beneplácito y para un futuro mejor en cuanto a las ejecuciones de las obras que se van a dar en diferentes entidades. Porque cuántas veces hemos visto lo mismo, ¿no? Y la realidad propia pues hace que, bueno, si yo soy un contratista, soy un ejecutor de obra, ¿qué hago? Me sale una licitación pública y me piden ciertos requisitos que cumplen con ciertos profesionales y la verdad que yo no los tengo, ni mucho menos ni los conozco, ni mucho menos he trabajado nunca con ellos. Pero con el ánimos, ¿no? Y con la voluntad de querer ganar esa obra, de querer participar en ese procedimiento de selección, yo voy y los busco a estos profesionales. Y los busco, pero no los busco para ofrecerle un trabajo futuro, sino los busco para que me den su CV, su currículo y poder participar con su experiencia y poder ganar esa ejecución o esa obra. De tal manera que cuando yo gane, lo único que hago los cambio nada más, ¿no? Los cambio porque, bueno, solo me interesaron para el momento de evaluación de la oferta válidamente, ¿no? Entonces, con esto, básicamente, como que se le está poniendo una barrera a aquellos contratistas que tenían esa costumbre, mala praxis, que por ende también era, pues, de una forma u otra, admitida por la entidad. Con ello esperemos pues que se acabe ese tema de que yo solo compro el cartón, porque eso era el clásico, ¿no? Compro el cartón para ganar la licitación, compro el cartón para ganar la consultoría de obra. Oye, ¿sabes qué? En esta obra, por decir, una presa, presas se le llaman pues a esas grandes obras que comúnmente nosotros conocemos como reservorios, ¿verdad? Imagínense, esas obras que son aproximadamente 200 millones, 300 millones, que se requiere de amplia capacidad técnica y profesional para la ejecución de esa obra. Entonces, ahí hay ingenieros electromecánicos, metalúrgicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, arquitectos, etc., N y N y N y N, ¿verdad? Entonces, yo soy un constructor y lo que yo hago es, como se dice en el común denominador, acopio a esos profesionales solo para participar en el procedimiento de selección. Y también, pues bueno, los profesionales ven una opción, válidamente por parte de ellos, de poder adquirir un incentivo económico porque yo no le doy el CV así nomás, si es que no me suelta un dinero. Porque esa es la verdad, esa es la realidad. Un ingeniero si un contratista va al ingeniero, le toca la puerta de su casa y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero tu CV para que participar, que eso es lo común que debería ser, ¿no? Quiero participar en una licitación. Y si gano, pues te vas a trabajar conmigo. El ingeniero dice, no, porque, pero Juan Carlos, a mí me están dando 2.000, 2.500, 3.000, 1.500 soles para yo alcanzar mi CV y acompañarlos en esa licitación. Entonces, esto ya como que se hizo un elemento básico de un mercado libre, digamos así, ¿no? De oportunidades para los profesionales. Pero con esto esperemos pues que la cosa cambie, que disminuya esa situación por el bien de la ejecución de la obra o por el bien de la prestación de la consultoría de obra. Porque, a ver, si yo evalúo a un profesional es porque yo veo su capacidad técnica, su experiencia, el nivel profesional que él tiene, y por ello es que yo le asigno esa puntuación o por ello yo lo califico a la oferta. Sin embargo, en el momento de la ejecución ya no voy a contar con estos profesionales. Entonces, es importantísimo este cambio que ha sido en la parte de la normativa para un poco verificar el cumplimiento de los profesionales y la capacidad técnica por él. Bien, en el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben. A ver, un momento, tengo un mensaje. Me dice Jaime Espinosa sin audio. ¿Me escuchas, Jaime? Cristian, ¿me estás escuchando?
A ver, por favor, para ver si es que es el problema de Jaime o es un problema interno. A ver, bueno, Cristian dice que sí, entonces parece, Jaime, que es el tema de tu internet, ¿no? ¿Tienes ahí algún problema con internet? Eh, mm, bueno, Ingrid me dice todo ok. Ingrid me dice ok. Jaime, ¿desde dónde estás? ¿De un celular o de una laptop o una computadora? Bien. Ah, teléfono sin luz. ¿En dónde? Ah, teléfono sin luz en la zona. Ah, ok. Es por ello que seguramente no percibes el audio. Bueno, esperemos pues que tengas suerte y puedes captar el audio. De lo contrario, después puede volverlo a ver, ¿verdad? Eh, ya, seguimos. Entonces, en el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben. Bien, aquí también hay un punto que nosotros tenemos que ver, ¿no? Parte de ello, eh, parte de ello pasa básicamente porque cuando hay un tema societario, si una persona natural o jurídica es absorbida por otra persona jurídica, entonces, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿qué se entiende? Se entiende que al absorber, tú absorbes el pasivo y el activo. Yo aquí un poco que discrepo con el cambio normativo, pero bueno, tenemos que respetarlo porque así está el cambio. Sin embargo, un poco para hacer una opinión y se pueda tener en cuenta de qué se trata esto, ¿no? Lo que nos dice básicamente el cambio es decir, mira, si tú absorbes a una empresa y esta empresa es sancionada, ¿no? Su experiencia no va a servir. En otras palabras, si A absorbe a B, ¿no? Entonces, B ha sido inhabilitada, ha sido sancionada, su experiencia para mí no va a ser válidamente posible para yo poder participar en un procedimiento de selección. Entonces yo ahí un poco que discrepo porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades, básicamente lo que establece que cuando tú absorbes a una persona natural o jurídica, tú vas a asumir tanto el pasivo como el activo. Entonces, si bien es cierto, la experiencia es algo intangible, ¿no? Esto, sí, eso pasa a ser parte de quién, de la persona natural o jurídica que absorbió a esta empresa. Entonces, la experiencia pasa a ser parte también de esta nueva empresa o esta empresa que no está inhabilitada, ¿no? Entonces, como la absorbe, entonces también está absorbiendo la experiencia y la experiencia debería tomarse en cuenta a esta empresa. Si A absorbió a B, pues A tendrá derecho a absorber también su experiencia B. No solamente tiene derecho de cumplir con los acreedores o no con las deudas que han sido surgidas, sino también con la experiencia de vida que en su momento B la obtuvo, ¿no? En el mercado durante el ejercicio de sus funciones, sus actividades que realizó en la entidad pública o privada. Es ahí un poco que, bueno, pero así está, la norma ya lo incluyó, eso también yo pienso que más el legislador lo ha pensado, porque muchas veces es una ventana abierta como para poderle sacar la vuelta al tema de las inhabilitaciones o sanciones o posibles sanciones que se puedan dar a una empresa. Porque, a ver, bueno, si yo estoy sancionado o estoy inhabilitado, temporalmente no, porque puedo ser un máximo de 36 meses. Después de los 36 meses se levanta mi inhabilitación y yo puedo contratar con el Estado. Pero ¿qué pasa si yo he sido una persona reincidente? Una persona que yo constantemente cometió muchos
muchas situaciones que han llevado a que me han inhabilitado, me han suspendido, parcialmente por de repente adulteración de documentos, presentación de documentación inexacta, porque falsifiqué de repente algún documento, porque no suscribí contrato, porque incumplí con la obligación contractual, etc. Producto de ello, constantemente he sido pasible de una apertura de procedimiento administrativo sancionador. ¿Ante quién? Ante el Tribunal de Contrataciones. El Tribunal de Contrataciones ha visto mis antecedentes, mi historial, y como soy concurrente, ¿no?, con todas estas acciones o actividades, es por ello que me he llevado a que me inhabiliten de repente permanente. Oye, entonces me mataron en vida, claro. Entonces, ¿cuál es la salida? Ya sabes que como yo soy una empresa próspera, con bastante experiencia, ¿no? No sabemos qué tipo de experiencia. Entonces, la única salida que da es que me absorba otra empresa para que asuma la experiencia que yo tengo por 20 y tantos años. Eso es una ventana, como se dice, también para que se pueda... A ver, un momentito, antes de seguir, quiero leer algunos mensajes. Ya. Bien. Entonces, decíamos pues que esto básicamente, este cambio ha llevado que aquellas personas jurídicas que pretendan hacer la absorción, si bien es cierto, puedes absorber cualquier empresa, pero si esta empresa absorbida está inhabilitada para contratar con el Estado, no puedes utilizar la experiencia. No la puedes utilizar. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien, seguimos entonces. En el caso de consorcios, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué se incluyó con la nueva normativa? Un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Miren, un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, o que el integrante consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Aquí hay que hacer un paréntesis sobre dos aspectos que han sido motivo de modificación de la presente norma. Y es como para tener una reflexión al respecto que puede ser contraproducente con el transcurrir del tiempo y nos demos cuenta con el desarrollo de muchos procedimientos. ¿Por qué? Porque miren lo que se le está dando una arma a la entidad. Dice, un número máximo de consorciados en función de naturaleza de la prestación. Ya, muy bien, yo puedo determinar que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a la envergadura. Eso es correcto. Muy bien, ya. Pero por decir, un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, yo creo que ahí hay que ser un poco metódico y hay que tener hay que tener básicamente un poco de tino para poder desempeñar esa situación. En el sentido de que cuando habla el mínimo participación de cada consorciado, implica de que si por decir yo pongo 1, 2, 3, 4 consorciados y como mínimo cada uno tiene que de participación el 5, el 10 o el 20%, oye, puede ocurrir que ahí estaremos vulnerando de repente el principio de libre concurrencia. ¿Y por qué? Básicamente le explico. Imaginemos que yo no tenga la experiencia de vida. ¿Ya? Yo no tengo una experiencia de vida. Yo soy un próspero pequeño empresario que quiere entrar al mundo de las contrataciones con el Estado. Quiero ser un proveedor de una entidad. Sin embargo, como yo no tengo la expertise, yo no tengo la experiencia, tengo poco capital, pero quiero entrar a este mundo, entonces yo busco alternativas, ¿no? Y para potenciar un poco y estar a la vanguardia de lo que me pide una entidad, busco de repente la alternativa correcta o la ayuda de otros empresarios que ya tienen en este mercado mucho tiempo. Entonces, me uno con ellos, hago mi consorcio, pero hay un tema. Como me han puesto un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, vamos a suponer que me digan que tengo que tener un porcentaje mínimo del 30%.
Oye, pero yo no tengo el capital pues para el 30%, solo tengo el 10, tengo el 15, tengo el 20. ¿Qué haríamos ahí? Ahí estaríamos bien restringiendo o limitando la participación de otros postores, otros consorcios. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado al momento si son ustedes parte eh, de un comité de selección, parte de área usuaria, ¿no? Al poder determinar ese porcentaje mínimo hay que tener bastante tino. Y sobre todo, yo aconsejaría que vayan de la mano con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿ya? Entonces, yo no puedo establecer un porcentaje mínimo por decir, pues si yo quiero la ejecución de una obra, y yo digo, bueno, como mínimo tienen que ser 2 consorciados, correcto, y 2 consorciados. Muy bien, pero el porcentaje mínimo de cada uno tiene que ser 50 y 50. Oye, ya le estoy diciendo cuánto es el porcentaje que ellos tienen que ponerse. ¿Y ustedes creen que eso estaría correcto? No, ¿verdad? Porque puede ser que uno tenga el 80% y el otro el 20%. Entonces, ¿de qué forma vamos a poder establecer un porcentaje mínimo de participación de consorciado? Ahí es un tema que es para debatir y que seguramente en el tiempo, ojalá Dios quiera, pueda salir una opinión respecto a la Dirección Técnica Normativa de la OCE y haga una aclaración. Bueno, yo tengo entendido que como estamos tocando el tema de contratación con el Estado, esto lo debemos de llevar de la mano para un tema de criterio de interpretación con el artículo 2, que son los principios básicos que regulan la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, en base a ello, yo tomo una opinión, la que le estoy diciendo, ¿no? Oye, yo no tendría que vulnerar el principio de libre concurrencia. Ah, ya. El libre competencia. Muy bien. Entonces, yo tengo que poner un porcentaje mínimo de participación que vaya acorde a la realidad y a la naturaleza propia que yo quiera convocar. Como tercer elemento, sobre el mismo desagregado, dice que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla un determinado porcentaje de participación. Ahí me parece sí es razonable, ¿no? Porque ¿qué pasa en la práctica o en la realidad? En la realidad, lo que se suscita o lo que pasa es que, bueno, yo no tengo una experiencia, yo soy capitalista, además nunca he participado en un procedimiento de selección, recién voy a entrar a ese rubro, sin embargo no tomo conciencia a qué terreno voy a llegar, pero como yo tengo el dinero, tengo la plata, yo voy y le toco la puerta a una empresa que he tenido por años, 25 o 30 años, en ejecución de obras, lamentablemente, por una cuestión económica o una cuestión financiera, se vino a la quiebra, ¿no? Entonces no tiene el capital, yo agarro y le propongo y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a participar en una obra, no te preocupes, yo voy a poner la plata, yo voy a poner capital, todo eso, pero eso sí, como tú me vas a dar la experiencia, yo solo te voy a poner a ti el 0.3% y yo me voy a poner el 99.7%. ¿Ustedes creen que eso es razonable? Y es verdad, porque eso se ha visto en la práctica. Entonces, es obligado, básicamente, que la norma sea precisa y se diga, bueno, mira, si tú, consorcio, vas a ponerme a una persona natural o jurídica que me acredite la mayor experiencia y que por ende esa experiencia va a hacer que tú cumplas con un requisito de calificación, entonces como mínimo él tiene que tener un porcentaje de participación. En otras palabras, yo te voy a condicionar con un porcentaje de participación. Vamos a decir, ya, desagregando todo el contenido. Un número máximo de consorciados en función de naturaleza de prestación. Muy bien, 3. Ya, como máximo 3. 3 pueden formar un consorcio. Muy bien. Vamos al segundo elemento. Un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Muy bien. Un porcentaje mínimo cada uno es el 10%. Correcto. Estamos razonables. Muy bien. Y que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumple con determinado porcentaje de participación. Allá, tú como me estás dando la mayor experiencia, tú tienes que participar como mínimo en un 30% de participación. ¿Usted cree que esos valores son correctos o pueden ser correctos? Yo creo que son un poco razonables, ¿verdad? Pues eso es lo que más o menos la norma quiere. Pero muchas veces después sacamos el gatillo, ¿no? Ponemos el dedo en el gatillo y esto lo extorsionamos. No olvidemos que para efectos de interpretación de cualquier articulado de la norma, que para ello tenemos lo que son los principios, y los principios son los que nos van a ayudar de una forma u otra a desagregar alguna inquietud o algún vacío que nosotros no podemos interpretar.
Entonces, ahí tendríamos que ver los principios de la norma de contrataciones a efecto de que podamos desarrollar unos buenos requisitos de calificación. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Ninguna? Si no, avanzamos. Bien. En vista que no hay ninguna consulta, seguimos. Después avanzamos y si quieren realizar una consulta, me avisan. Vamos a ver ahora lo que son factores de evaluación. Ya hemos visto los requisitos de calificación, ahora pasamos a lo que son factores de evaluación. En el caso de consultoría en general o consultoría de obra, o sea, cuando hablamos en consultoría en general puede ser cualquier consultoría, ¿verdad? Consultoría para hacer un estudio, una consultoría para hacer un diagrama de funcionamiento administrativo público, etc. Cuando hablamos de consultoría de obra, estaríamos hablando básicamente cuando es una consultoría que puede ser para supervisión de obra o para la elaboración de expedientes técnicos. No hay otro tipo más de consultoría de obra, ¿ya? Entonces, como factor de evaluación para el caso de consultoría en general o consultoría de obra, además del precio, al ser precio, se establece al menos uno de los siguientes factores de evaluación. Nos dicen, oye, para la consultoría general, la consultoría de obra, como mínimo tienes que ponerle precio. Muy bien, ya tengo el precio. Pero a su vez también, a ver, hay una consulta antes de avanzar, por favor. Dice, si no hay ningún problema que dos empresas se asocien solo para presentarse a una licitación. Y no hay ningún problema que dos empresas se asocien solo para presentarse a una licitación. No hay ninguno. Miriam, no hay ningún problema. Las empresas se unen, como les dije inicialmente, forman su consorcio para consolidarse, para fortalecer entre una y la otra. Ponemos un ejemplo. Yo soy una empresa A, ¿no? Y hay una empresa B. Pues la empresa A es una empresa pionera, próspera, que ha tenido mucha actividad, mucha experiencia en desarrollo de muchas ejecuciones de obras. Y la empresa B es una empresa que recién sale al mercado, ¿no? Con todas las ganas de querer prosperar, de querer crecer. Entonces, muchas veces no le alcanza eso, ¿no? Para poder participar en un procedimiento. Entonces, ¿qué hace? Busca A para unirse y entre las dos fortalecerse y llegar a una licitación y ser unos futuros pues, contratistas por esta entidad. Esa es en realidad la naturaleza, el fin de lo que se propone para consorcios. Pero en consorcios hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que más lo hacen por un tema económico que por un tema de actividad y de crecimiento en cuanto a su desarrollo como empresa. Bien, pues bajo esa premisa, Miriam, si bien es cierto, cualquier empresa, 2 empresas, 3, 4 empresas se pueden asociar y presentarse una licitación en materia de consorcio. Bien, ahora, decíamos pues que los factores de evaluación, tanto para consultoría de general o consultoría de obra, además del precio, se pueden establecer como mínimo algún factor de evaluación que vamos a ver a continuación. Primero, la experiencia del profesor en la especialidad. Aquí yo un poco que discrepo también un tema. Si yo ya lo tengo a la experiencia del profesor en la especialidad, ¿ya? Como requisito de calificación, ¿por qué tengo que ofrecerle un factor de evaluación? O sea, no le encuentro la razón, la virtud o la situación para poderlo considerar. Si yo ya lo estoy calificando, ¿por qué ahora lo voy a evaluar? ¿No? Entonces, hay un poco que hay una discrepancia en que yo no, hasta el momento, bueno, no entiendo por qué en la modificatoria se ha visto, ¿no? De consignar esta experiencia de profesor en especialidad como factor de evaluación. La metodología propuesta por el postor, ¿no? Que esto ya lo conocemos todo, y se ha adherido lo que es conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución, ¿no? Que eso también los postores, los participantes lo van a ofrecer, ¿no? Que tengan en cuenta.
Y esto es importante. ¿Saben por qué le digo? Miren, muchos lo toman o lo tomarán, a ver, una consulta. No, no hay ninguno. Muchos lo toman hacia la ligera y dicen, bueno, conocimiento del proyecto, investigación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. Y lo toman a la ligera y dicen, sí, bueno, voy a cumplir, cumplo. Pero ¿qué pasa? Y esto, o sea, no es porque se ha querido aumentar o se ha querido condicionar o se ha querido establecer como factor de evaluación este elemento, sino que la propia realidad de muchos procedimientos de selección que se han venido realizando ha conllevado a que se tome en cuenta este punto. Imaginemos pues que una entidad convocaba una licitación pública. En gran parte del país hay zonas que son geográficamente no accesibles, ¿no? Imaginemos en la sierra, en la parte de la sierra, en la selva, son zonas rocosas, montañosas, el acceso es, no fluctúa mucho, no hay mucha comunicación, ¿no? La comunicación no es muy continua. Entonces, en estos sitios muchas veces se ejecutan obras. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, una obra en casco urbano, llamémoslo así, o en la propia provincia, en la región donde se encuentra el departamento, en la capital, es más factible acceder a los insumos, a los materiales. Pero hay zonas donde, por decir, para trasladar el cemento, para trasladar lo que es fierro, para trasladar etc., ¿no? Materiales para ejecutar la obra, se hace complicado. Por ejemplo, hay zonas donde no entra un semi-trailer o un trailer. Entonces, el traslado, el transporte de estos insumos o materiales se dificulta. Y no tanto se dificulta, sino que aumenta un poco, aumenta el valor referencial de estos insumos. Si, por ejemplo, una bolsa de cemento en una ciudad común y corriente, estamos poniendo como un ejemplo, imaginemos, 28 soles, ¿no? Entonces, a esa zona le cobra cualquier transporte, porque no suben trailers, sino suben vehículos menores, le cobran por decir 35 soles por bolsa. Miren el incremento solo por la bolsa de cemento por cada bolsa. ¿Eso qué lleva? Lleva a que hay un incremento material y por ende el gasto aumenta, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy de la zona de Lima y yo requiero la ejecución, yo participo porque ahora el registro es electrónico, quiero participar en la ejecución de una obra en Trujillo, o una obra en Chiclayo, una obra en Piura, una obra en Tumbes, donde sea, y hay zonas geográficas que el acceso no es muy común, pero me encanta la idea de ganar esa licitación porque es de 7 millones, porque es de repente pavimentación, qué sé yo, ¿no? Y lo veo tentativo para mi beneficio económico y el crecimiento de mi empresa, y yo me voy y participo. Entonces, no me voy al 100, sino me voy al 90. Y cuando me voy al 90, no he tenido reparo, no he tenido conocimiento de ese proyecto, no he identificado las facilidades que hay, no he identificado aquellas dificultades y no tengo alguna propuesta de solución. ¿Eso que me va a llevar? A que aumenta el costo operativo, aumenta el costo de la ejecución y como resultado final seguro me va a dar que yo voy a resolver el contrato. Porque cuando yo me voy in situ y veo dónde va a ser la ejecución de la obra, cuál es el traslado, cuál es el movimiento, cuál es cómo va a llevar, veo que no me resulta el precio el cual yo he participado. Y como no me resulta, hay muchos empresarios que dicen, para perder, mejor no pierdo, le resuelven el contrato. ¿Y quién es el perjudicado? La entidad. ¿Por qué? Se resolvió el contrato, porque a pesar de que se dieron los adelantos directos y de materiales, el contratista no cumplió con la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque no previó esas facilidades o dificultades que le iban a dar al momento de la ejecución del contrato. Entonces, este punto, ese elemento es
fundamental. Sobre todo para aquellos accesos geográficos, ¿no?, de entidades o donde se van a realizar las ejecuciones de obras, o las consultorías de obras, se pueda verificar cuáles son esas situaciones que se tiene que tener en cuenta. Otro factor son aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social. Claro, pues, eso hay que tener en cuenta porque de repente nosotros vamos a hacer un estudio, ¿no? Y este estudio puede llevar como a manera de la ejecución, al momento de la ejecución, de repente podemos hacer una exploración y en el momento de la exploración puede llevar a cabo una contaminación de toda la comunidad o los alrededores de ese lugar, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta en la futura evaluación cuando se tenga que consignar el tema de la sostenibilidad ambiental o social. O de repente, al momento de ejecutar la obra, puedo generar una incomodidad de transitabilidad en la zona. A pesar de que la zona es agreste, la zona geográficamente no es tan buena, y al ejecutar la obra, todavía le impedimos más el pase de vehículos, que es la comunicación entre pueblos y pueblos, ¿no? Estos factores de evaluación yo creo que están de acuerdo y que de una forma u otra sirven para tener en cuenta al momento de determinar estos factores. Y otros que se prevean en la base estándar que apruebe el OCE. Sí, pues ahí hay que tener en cuenta que el OCE continuamente hace algunas modificatorias o cambios a efecto de las personas que son responsables de llevar a cabo un procedimiento de selección tengan en cuenta al momento de elaborar sus bases para el procedimiento del cual han sido otorgados. En el caso de consultoría en general puede incluirse como factor de evaluación las calificaciones y experiencia personal clave con formación, conocimiento, competencia y experiencia similar al campo o especialidad que se propone. Hasta ahí, si tuviesen alguna consulta, por favor. Si no, seguimos avanzando. A ver. Bueno. No hay consultas. Está todo claro entonces, ¿verdad? Dice ya tengo audio. Seguimos. Vamos a ver ahora lo que es contenido mínimo de las ofertas. Los documentos de procedimiento, cuando hablamos de documentos de procedimiento, estamos hablando básicamente de las bases, ¿verdad? Ese por un lado, cuando hablamos de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, estamos hablando de bases, ¿ya? Pero cuando hablamos de selección de consultor individual, ya no estaríamos hablando de bases. Si bien es cierto, hay un documento de procedimiento de selección, pero este no se llama base, sino se llama la solicitud de expresión de interés. Y cuando estamos hablando sobre un procedimiento, método de contratación, que más adelante se va a ver, que es el de comparación de precios, ahí vamos a hablar de lo que es solicitud de cotización. Bien, entonces que nos quede claro que los documentos de procedimiento de selección no es como muchas veces me dicen en las diferentes exposiciones en las que hago. Dicen, bueno, es el requerimiento, es el expediente de contratación, es a ver, ¿qué más me dicen? Es el resumen ejecutivo, es el estudio de mercado, es la aprobación de las bases, es la designación de comité. No, eso no son documentos, son actos de administración interna que sirven para ir acrecentando, para ir dándole la viabilidad al procedimiento de selección, pero no son documentos de procedimiento. Los documentos de procedimiento, como dije, son las bases, solicitud de expresión de interés y la solicitud de cotización. Bien. Ahora, sabiendo de eso, vamos a ver cuál es el contenido mínimo de las ofertas. Primero, la acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. Básicamente, si hay una oferta válidamente presentada, y ahora hay que tener en cuenta, como les decía en la clase anterior, ahora los procedimientos van a ser de manera electrónica. Si bien es cierto, hasta el momento la licitación pública de un concurso público se está manteniendo de una forma física,
¿no? Al momento de la presentación de oferta es por motivo de que se está potenciando o adecuando el SEACE para que pueda asumir y pueda recepcionar esa información, vasta información, ¿no? Porque es bastante información, y una vez que ya esté potenciado el SEACE, el sistema, ya seguramente todo ya será un comunicado por parte del OCE, donde determinará básicamente que todos los procedimientos de selección de ahora en adelante serán de manera electrónica, ¿no? Y también hablábamos en la clase anterior que esto va a servir como un tema de cumplimiento también del principio de transparencia, eficiencia, eficacia, porque ya vamos a tener a la mano o las entidades y tanto el público en general cuáles son aquellas ofertas que fueron presentadas, ¿no? Y vamos a poder tenerlas ahí básicamente en un archivo digital. Y también un poco de simplificación, ¿no? La simplificación administrativa que parte básicamente por el tema de las contrataciones públicas como una exposición de motivos en la modificatoria que se ha hecho en la nueva ley de contrataciones. Bien, entonces seguimos. La declaración jurada que declara, uno, su información registrada en el RNP, que ésta se encuentra actualizada. Aquí hay que tener en claro lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros cuando queremos acceder o queremos participar o queremos volvernos postores o queremos volvernos contratistas ante cualquier entidad o ante el Estado, lo primero que hacemos es que tenemos que sacar, como se dice, nuestra partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento se llama RNP, es decir, estar en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, con este registro ya yo estoy prácticamente con un pie adentro de cualquier contratación pública, porque sin este requisito yo ni siquiera puedo acceder a cualquier procedimiento de selección por más que quiera. Entonces, este registro uno lo hace en el momento que usted desea, en el momento que usted quiere insertarse a este mundo de las contrataciones y pertenecer y volverse un proveedor del Estado, usted saca su registro nacional de proveedores. Pero esa información que usted la registra, en este registro, valga la redundancia, de una forma u otra usted tiene que tener una información actualizada. ¿Y por qué le digo ello? Porque basta de que de repente yo hoy día registro, ¿no? Mi empresa y pongo como domicilio en Avenida Ugarte 324. Correcto, ya. Pasa el tiempo, pasa un año, año y medio, 2 años, y de repente ese local no era mío, era alquilado, y más allá veo un local que es más bonito, más propenso, es un edificio, me todas las comodidades, tengo mayor repartición, mi personal lo puedo yo, entonces cambio, calle Ugarte ya no sería la 43, sino 4475. Muy bien. Entonces no actualicé seguramente mi dirección. De repente llega un día a SUNAT a notificarme a esta dirección inicial, yo tampoco he hecho la actualización en SUNAT y aparece de repente en un fichero de repente como no ha habido. Y hay que tener en cuenta que los sistemas ahora están integrados. Entonces, el SEACE verifica que SUNAT de repente ha consignado no ha habido, entonces de ahí el SEACE agarra, no ha habido. Entonces, este señor no lo encontraron, la información que me registró no es la idónea, ¿no? Entonces yo, ¿qué hago? Como no tiene una información veraz, digamos, ¿no? Digamos así, yo le suspendo el registro nacional de proveedores. Entonces lo pongo en vez de activo, lo pongo inactivo. Esa responsabilidad, señores, recae única y exclusivamente del proveedor, de la persona natural o jurídica que en su momento se registró. No recae en responsabilidad del OCE, porque como el mismo OCE establecido, tiene que ser una información registrada en el RNP que se encuentre actualizada. Bien, actualizada. Seguimos. Otro de los cambios es que participa el proceso de contratación en forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor y conoce las disposiciones del decreto legislativo 1034 del decreto legislativo que aprueba la ley de represión de conductas anticompetitivas. Cuando tú vas a ofertar,
¿no? Lo que te dice esta modificatoria de la norma es, oye, mira, tú te adhieres a este procedimiento de selección, a esta licitación pública, esta aplicación simplificada, ese concurso público, pero ojo, que tú al adherirte y convertirte en un participante, un proveedor, tú estás ligado a las disposiciones legales, a los marcos normativos, que tú debes tener una conductas anticompetitivas. Esto básicamente sale por una normativa Indecopi, ¿ya? ¿Y qué básicamente te dice? Te dice, mira, lo que está prohibido es que tú te pongas de acuerdo con uno, dos, tres, o cuatro, o cinco más participantes para poder entrar a ese procedimiento de selección y manejar de repente el valor referencial o manejar la licitación para que tú o una persona o un tercero gane. Esas conductas van a ser sancionadas. Esas conductas no pueden ser reflejadas. Esa conducta no se puede permitir. ¿Y por qué? Como les decía, porque siempre en el transcurrir, en el interín, ¿no?, de las contrataciones, siempre se va sacando de la experiencia algunos mecanismos o algunas figuras o algunas herramientas en efecto que para una posible modificatoria en futuro poder insertar. Y una de ellas es esta, porque muchas veces, ¿qué se contaba o qué se tenía cuando teníamos participantes o proveedores en una licitación pública? Se presentaban 3, 4, 5, y entre ellos muchas veces hablaban y le decían de repente a uno, ¿sabes qué? No presentes tu oferta, quédate ahí. Sí, después arreglamos, después yo te doy algo, pero no te presentes. Y con los otros 2 o 3 restantes, de repente dices, ¿sabes qué, compadre? Mejor ándate un poco más arriba, yo me voy más abajo, tú en medio, y así. Y total, esta es mía, después la próxima será para ti, y así sucesivamente. Esas conductas, esas prácticas, esos acuerdos, esos arreglos o convenios, no debe darse con ningún proveedor. En caso, en caso, en caso se presente o se dé, pues tendrá que calificarse su oferta y por ende dejarlo en acta, ¿no?, en acta de la evaluación del contenido mínimo de las ofertas, para que una posible posterior a futuro, un recurso de apelación, se tenga en cuenta de que a esta oferta fue calificada por presentar conductas que no están de acuerdo al marco normativo, entendiéndose que hizo un preacuerdo o un arreglo o de repente un convenio con otro proveedor para sacar ventajas de ese procedimiento. ¿Bien? Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Me están escuchando? Quiero, por favor, porque como están callados, entiendo que todo está correcto. Sí, sí me escuchan, a ver si me contestan. Ah, perfecto. Ah, ya. Noelia, ¿no? Rosa, muy bien. Ingrid, muy bien. Yulisa. No tienen ninguna consulta, ¿no, chicas? Todo está... A ver. Bueno, si no hay consulta, seguimos. Vamos a continuar. Seguimos con el tema de los contenidos mínimos de las ofertas. No hay ninguna pregunta hasta ahora, ¿no? Hasta ahí ya. Correcto. Seguimos con contenido mínimo en las ofertas. La carta de compromiso personal clave confirma legaliza. A ver, hay una...
ver. Aquí hay una pregunta que dice Miriam. ¿Y qué responsabilidad civil, administrativa o penal tiene un trabajador encargado de recoger las propuestas? ¿Cómo así? No, no entiendo tu pregunta, Miriam. Entiendo recoger las propuestas. Es que, a ver, no es que un trabajador recoja las propuestas. A ver, y que los proveedores hayan realizado acuerdos previos. A ver, entiendo tu pregunta de la siguiente forma. Seguramente tú me dices que si de repente está instalado un comité de selección, ¿no? Y el comité ve que se están haciendo acuerdos, que se están haciendo convenios entre ellos mismos y ellos no dicen nada, ¿no? Ellos no dicen nada, se quedan callados y continúan con el procedimiento. Eso es, ¿sí? Ah, exacto. Ya bueno. ¿Y qué responsabilidad? Bueno, ahí, por ende, hay muchos aspectos que tendríamos que tomar en cuenta. Primero, responsabilidad civil, seguramente si hay un perjuicio económico que se ha generado, ¿no? Y una reparación civil. Responsabilidad administrativa, posiblemente porque se haya aperturado un procedimiento administrativo sancionado por los órganos de control, ¿no? Y por último, podríamos también hablar de un tema de responsabilidad penal en el sentido de si lo tiramos un poco para el tema de negociación incompatible o de repente colusión. Pero colusión, si es que se prueba que efectivamente había una concertación también con el comité de selección para poder otorgarle la buena pro o ventajas a la posible participante, ¿no? Yo creo que por ahí podría haber ese tipo de responsabilidad. O de repente negociación incompatible, que no hubo concertación con el comité, pero sí hubo un interés propio para que se otorgara o ganara un participante, ¿no? Eso básicamente, Miriam, que yo te puedo dar una opinión respecto a la responsabilidad que pueden tener los funcionarios o los servidores que están de acorde al tema del supuestamente el convenio que han hecho ellos o el acuerdo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien. Carta de compromiso personal clave con firma legalizada, de ser el caso, tratándose de obras y consultorías. Tratándose de consultoría en general, ¿no? Solo se le ha adherido el tema de ser el caso, tratándose de obras y consultoría. Bien. Otro de contenido mínimo de las ofertas es el monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, así como el monto de la oferta de la prestación accesoria cuando corresponda, tratándose de compras corporativas. El postor formula su oferta considerando el monto por cada entidad contratante. Lo que nos dice aquí básicamente en este cambio en la normativa es, si vemos el monto de la oferta, estamos hablando de un sistema de contratación de suma alzada. El detalle de precios unitarios, estamos hablando del sistema de precios unitarios. Si estamos hablando de tarifas, es el sistema de tarifas para lo que es consultorías. Cuando no se ve la predicción, no se determina la predicción de la consultoría, cuánto es el tiempo que va a durar. Porcentajes, de igual manera. Honorario fijo, cuando es porcentaje, si es una recaudación, entonces yo voy a adquirir una recaudación. Honorario fijo, si comisión de éxito, de acuerdo a la productividad que se obtenga, de acuerdo, ¿no? Son los sistemas básicamente contratados. ¿Qué es lo que se ha adherido en la normativa? Dice, así como el monto de la oferta de la prestación accesoria cuando corresponda. Quiere decir, si yo pretendo hacer la contratación de un bien y esta requiere de la prestación accesoria como mantenimiento de un bien, de un equipo, una maquinaria, pues yo también tendré que poner el monto de la oferta de aquella esa prestación accesoria. ¿Bien? Cuando es compras corporativas, el postor va a formular su oferta considerando el monto por cada entidad participante. ¿Por qué? Porque las compras corporativas son aquellas contrataciones o compras que se realizan sobre un objeto de contratación que requieren diversas entidades públicas. Y hay una sola entidad en la cual realiza ese procedimiento de selección
y determina la contratación que va a estar ligada a estas entidades válidamente posibles. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son los procedimientos de selección. ¿Alguna consulta hasta el momento? Antes de pasar a... Todo claro, ¿verdad? Bien, como no hay consulta, seguimos. Tengo una consulta. A ver, Yesenia, ¿cuál es tu consulta? ¿Vale? A ver. Creo que tenía una consulta. Bueno, eso está visitando la consulta. Ah, ya. Ah, ok, claro, la consulta. Actualmente para las obras ya no se presenta el personal clave en la propuesta, pero algunas entidades ponen como requisito que se coloquen los nombres, los nombres de estos. Eso es válido. A ver. Quiero entender, a ver, Yesenia dice, actualmente para las obras ya no se presenta el personal clave en la propuesta, pero algunas entidades ponen como requisito que se coloquen los nombres de estos. Eso es válido. ¿Cómo así? No entiendo que coloquen los nombres de estos. ¿Cómo así que coloquen los nombres de estos? No entiendo. Me imagino o pretendo entender de que seguro piden los nombres en cumplimiento del requerimiento. Creo, no sé. Porque el personal clave, pues si bien es cierto, ya nos está, entiendo que es por ello, ¿no? Por el cumplimiento del requerimiento. O sea, crean un anexo donde el gestor tiene que colocar los nombres y apellidos del personal que estará en ejecución de la obra. Pero te pregunto, ¿ese es parte del requerimiento que están pidiendo y lo están consignando como anexo? Porque lo único que tendría que hacer es el cumplimiento de los requerimientos como requisito de calificación. Ah, lo están consignando como requisito de calificación. Pero si ya no se... Pero si ya no se está solicitando. Ah, crear un anexo. No, bueno. No pueden crear un anexo porque lo que tienen que hacer es el cumplimiento de las bases estandarizadas. Y en la base estandarizada lo que te solicita en el momento de la elaboración de las mismas tiene que ir solo lo que se está poniendo como requisitos. No se puede ir más allá, ¿no? Si hemos visto ahora, bueno, hace un momento vimos que pues para efectos de consultorías en general, consultoría de obras, sí había que tener en cuenta el tema del personal propuesto, la experiencia y todo ello, ¿no? Pero para la ejecución ya no se estaba viendo ese tema. Ahora, si ellos están consignando con un anexo, están yéndose contrario a lo que establece las bases estandarizadas. En consecuencia, no se debe permitir y por lo tanto deberías observar ese punto. Y si es una licitación pública o un concurso público, tendrías que pedir la elevación para que la Dirección de Gestión de Riesgos emite su pronunciamiento. ¿Ya?
y también y también creo un precedente, pues, ¿no? Un precedente respecto a ello. Bien, ¿hay otra consulta antes de pasar a procedimientos? Bien. Ahora, en la licitación pública, concurso público de servicio en general, vamos a ver ahora sobre el procedimiento, ya el esquema. Este esquema que vemos ahí en pantalla, casi la mayoría lo conocemos, ya lo sabemos, ya mucho hemos interrelacionado, pero hay aspectos que en verdad sí tenemos que tener en cuenta y cuáles han sido estos cambios que nos ha traído este marco normativo en materia de los procedimientos. Primero, tenemos que ver que en la licitación por el concurso para servicios en general, ya porque hay concurso público para consultorías, que es otro que vamos a ver, y tienen el mismo esquema de la licitación pública siempre y cuando sea para servicios en general. Tenemos primero la convocatoria, y nosotros sabemos que la convocatoria se va a realizar o se realiza a través de quién se hace, ¿no? Este portal electrónico que es manejado por el organismo de supervisión de contratación de Estado y también es manejado por las entidades y muchas veces por proveedores que ahora van a estar más canalizados y más comprometidos con ellos. Sobre todo cuando ahora van a hacer sus consultas, van a hacer acceso a las consultas ahí, van a presentar sus ofertas, etc., etc. Bien, entonces la convocatoria se va a convocar ahí el procedimiento de selección en la fecha pactada, como están en los documentos de procedimiento de selección, y van a estar publicados en el SEAS. Una vez que se convoca, se publica, va a estar al libre albedrío de cualquier persona que quisiera entrar a verificar, ¿no?, ese tipo de convocatoria. Después vamos a tener un registro de participantes, que ya sabemos que es de manera electrónica, ya por mucho tiempo tenemos donde cualquier participante de persona natural o jurídica que quiera participar en este procedimiento de selección puede ingresar a este registro de participantes vía el SEACE, se registra y queda expedito para formular sus consultas, observaciones o presentar sus ofertas. Una vez que se registre el participante, el registro se va a dar a partir del día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de oferta. No un día antes, sino un minuto antes de la presentación de oferta. Bien, la formulación de consultas y observaciones viene posteriormente. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Entre la convocatoria y la formulación de consultas y observaciones va a haber un mínimo de días hábiles para que se pueda dar el calendario adecuado. Y ese mínimo es de 10 días hábiles. 10 como mínimo y como máximo, pues no, podemos tener 11, 12, 13, etc. ¿Ya? Otro punto que es importantísimo, son 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de ofertas. Una vez que se formula la consulta de observaciones, tiene una etapa que se llama la absolución de consultas y observaciones. Ojo, que las consultas y observaciones van a ser planteadas de forma electrónica, ¿ya? De forma electrónica. Viene después la absolución de consultas y observaciones en un plazo máximo de 5 días, que pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser 1, dependiendo la envergadura, ¿no?, del procedimiento de selección en el cual nosotros vamos a participar, o de repente a la licitación que vamos a participar, al concurso público, etc. Dependiendo de eso, nosotros vamos a establecer los días. Ese es un tope máximo, ¿ya? Un tope máximo que puede ser menor. Ahora, la solución de consultas, observaciones e integración de bases. Aquí hay un cambio sustancial, que aquí vamos a hacer un alto. ¿Qué pasaba lo común o qué pasaba cuando nosotros comúnmente utilizábamos este tipo de esquema, este tipo de procedimiento de selección? Que había una etapa donde nosotros absolvíamos, ¿verdad? Y después de la absolución teníamos que dejar un plazo de 3 días hábiles para que cualquier participante que haya realizado una consulta, observación o planteado una observación y esta no había sido acogida de acorde
a como dice el marco normativo, o de repente no estaba a gusto el participante de la absolución que había hecho el comité de selección, tenía esa facultad que en ese plazo de 3 días poder solicitar la elevación al pliego absolutorio de consulta de instalación. Es decir, cuestionaba ese pliego absolutorio y pedía una elevación. Y una elevación para que la Dirección Técnica Normativa del OCE, mediante su Dirección de Gestión de Riesgos, pueda emitir un pronunciamiento respecto de lo que se estaba planteando. Bien, una vez que tú solicitabas los 3 días hábiles, ¿no? Se iba todo el expediente allá y después se los emitió pronunciamiento, venía el pronunciamiento y se integraba el pronunciamiento y a todas las soluciones de consultas que habían realizado. ¿Sí? Ahora cambió la cosa. Ahora, ¿qué nos dice? Oye, mira, tú me vas a absolver la consulta, tú me vas a absolver las observaciones, y de acuerdo a tu criterio de absolución de consultas y observaciones, tú ya me vas a integrar las bases. Ya me vas a integrar las bases. Muy bien. Una vez que integras las bases y me cuelgas la absolución, la observación de consultas y observaciones y la integración de bases, los participantes tienen 3 días posteriores para cuestionar. Pues, ¿cuestionar qué? La absolución de consultas y observaciones y por ende por la integración de bases. Muy bien. Y vamos a hacer el mismo mecanismo que veníamos haciendo, pero aquí hay una diferencia. Que cuando nosotros elevábamos antes de la modificatoria, la Dirección de Gestión de Riesgos tenía 7 días para emitir su pronunciamiento. 7 días. Inicialmente eran 10 cuando recién salió aprobada la ley 30.125, después la modificatoria se bajó a 7 y ahora se subió a 12. Entonces, eran 7, ahora van a ser 12. Y la pregunta es, ¿y por qué más días? ¿Por qué 12 días? Si antes era eso, lo que quiere la simplificación. Entonces, la norma ha dicho, el legislador ha dicho, aumento 12 días. ¿Por qué? Porque antes yo emitía un pronunciamiento, te retornaba el pronunciamiento a ti, ¿y tú qué hacías con el pronunciamiento? Le dabas una interpretación a tu antojo y a tu medida. De tal manera que no integrabas bien las bases, acomodabas por ahí las bases y hacías posible de que continúe el procedimiento, ¿no? Con esa mala integración de bases, y después algunos postores o participantes tenían que utilizar otros mecanismos para advertir esta situación a la Dirección de Gestión de Riesgos y notificarte mediante oficio que declaren nulidad y que retrotraigas otra vez el procedimiento y que vuelvas a integrar adecuadamente las bases. O de repente pasaba todo el procedimiento, llegabas hasta el otorgamiento de una prueba y llegaba un oficio que decía declares el nuevo procedimiento y retrotraigas en la etapa donde se generó el vicio. Entonces me está generando un problema a mí. Pero como ya este tema ya ha pasado, como este tema ya lo he vivido, ¿no? Ahora he dicho al legislador, un momentito, tú me absuelves las consultas de observaciones, tú me vas a integrar, ¿ya? Pero a su vez yo voy a hacer el pronunciamiento. Y además del pronunciamiento, yo te voy a integrar las bases. O sea, ya te la voy a integrar, o sea, te voy a minimizar la chamba, el trabajo, yo te voy a integrar y yo mismo te lo voy a enviar para que estas sean tus reglas definitivas. No sé hasta qué punto esta dirección, ¿no? Tendrá las condiciones suficientes como para hacer tremendo trabajo, ¿no? Y poder integrar pues todas las bases de todos los procedimientos de selección, pero me parece una muy buena medida. Una muy buena medida en virtud de que ya no va a haber esos famosos que dicen, oye, este integrado a su antojo, este mal integrado, este no ha introducido esta solución de consulta, esta solución de observación tampoco ha sido incluida en la modificatoria de integración de base. Entonces, vamos a evitar un poco de ese tema. Bien, ahora entonces, la modificatoria, lo nuevo que nos trae es que la integración de bases,
ya la va a hacer directamente en el caso, en el supuesto, no te estoy diciendo que todas las integraciones lo va a hacer el OCE, no, en los supuestos que sea materia de elevación al OCE, estas van a tener como consecuencia y como resultado final que va a emitir el pronunciamiento y a su vez va a integrarte las bases. Seguimos. Una vez que ya pase esta etapa, viene la etapa de presentación de ofertas. Y esta presentación de ofertas va a ser a través de donde él se hace. Pero un momentito, a través del SEACE, en la medida, como les dije inicialmente, que el SEACE vaya siendo repotenciado, modificado y que ya salga comunicado por el OCE y determine que efectivamente la presentación de ofertas será a través del SEACE de forma electrónica. Mientras tanto, cuando estamos hablando de una licitación pública o un concurso público, va a ser la presentación como se viene haciendo de forma física. Ahora bien, las adjudicaciones simplificadas ya son de forma electrónica. Ahí no hay ningún tipo de problema. Si estamos hablando de una licitación pública, de un concurso público para hacer en general, lo primero que vamos a hacer es evaluar las ofertas. Segundo, calificar las ofertas al primero y al segundo lugar. Y esto tiene una connotación y un antecedente y una razón de ser y una naturaleza propia. ¿Por qué es que se califica las ofertas al primero y al segundo lugar? Por una sencilla razón de que mucho tiempo atrás, cuando recién entra en vigencia la normativa, y hubo un cambio, recuerdan que se decía que solo se calificaba al primero y al segundo no. ¿Y qué pasaba? Pasaba de que el segundo que era, bueno, al que quedaba, al primero que fue calificado y al segundo que era evaluado, ¿no? En el orden de prelación y evaluación, muchas veces apelaba, ¿no? Y como apelaba, y no había sido calificado, de repente el tribunal le otorgaba, pues, a favor, fundado el recurso de apelación, y no sabía a quién otorgarle la buena pro, porque no es que no había ningún segundo calificado, y mucho menos él tampoco se podía otorgarle la buena pro, porque no sabíamos si efectivamente cumplía con los requisitos de calificación. Entonces, se dijo, no, se optó por decir, bueno, para efectos de calificación tiene que calificarse al primero y al segundo lugar. No solo al primero, sino al primero y al segundo lugar. De tal manera que exista una segunda opción a efectos de que si al primero se le declara nulo el otorgamiento de la buena pro, pues pasará automáticamente al segundo a otorgarle la buena pro. Y así sucesivamente vamos formando parte de él, como lo establece la exposición de motivos, una simplificación administrativa y no retardar más los procedimientos de las contrataciones con esto. Entonces, una vez que calificamos, ¿qué va a hacer? El otorgamiento de buena pro a través de él se hace como se ha venido haciendo solo para efectos de licitación pública y concurso público de servicio general, porque no hay que olvidarnos que para el concurso público, para consultorías, básicamente se hacen en dos etapas. Uno que se hace con acto público, la presentación de ofertas, y el otorgamiento de buena pro también, porque estamos hablando de dos ofertas, una técnica y otra económica. Hasta ahí, señores, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Porque avanzo y después ya no retrocedo. Se quedaron con la duda. Después en el examen, no sé cómo van a responder. Bien. No hay ninguna consulta, ¿verdad? A ver si me responden si están ahí o no. Bien, seguimos entonces. A ver. Ya. A ver qué dice. Sí, lo escuchamos. Sí, ya. Bien.
Continuamos entonces. Ahora vamos a ver lo que es el concurso público para consultorías. Ya. El esquema anterior ese esquema es parecido al que hemos visto en el anterior. Sin embargo, hay algunos puntos nada más que han sido que vamos a hacer algunas apreciaciones, porque de ahí el esquema es casi lo mismo. ¿Ya? Entonces hemos dicho que hay una convocatoria, después un registro de participantes, estamos hablando de concurso público para consultoría. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco del tema de la diferenciación y cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Tenemos una convocatoria, una etapa de convocatoria, después tenemos el registro de participantes, posteriormente tenemos lo que es formulación de conceptos de estableciciones, así como hemos visto en la licitación pública, concurso público para servicio general. Seguido, vamos a tener lo que es la absolución de consultas y observaciones, y el mismo mecanismo se va a utilizar, el mecanismo de la licitación pública, ¿no? Les he explicado lo que les he explicado, que van a absolver, y si un participante no está de acuerdo, a su vez va a absolver la entidad y va a integrar las bases. Y si un participante no está de acuerdo con ello, pues pedirá la elevación de cuestionamiento al pliego absolutorio, y una vez que se emite el pronunciamiento, el mismo se va a integrar las bases, ¿no? La presentación de oferta, también ya hemos dicho que se va a hacer a través del SEACE, pero aquí hay que tener en cuenta que la presentación de oferta se realizará a través del SEACE en cuanto el OCE determine o comunique, mediante un comunicado, ¿no? Para que la redundancia, emite un comunicado donde diga que efectivamente ya se van a aceptar la presentación de oferta mediante el sistema electrónico. Ahora bien, ¿cuál es lo que cambia con respecto al esquema de la licitación pública y el concurso público para consultorías? Que primero se va a calificar. Ahora veíamos que primero se evaluaba, ¿verdad? Ahora no, primero calificamos, después evaluamos y por último otorgamos la buena. De igual forma, se va a hacer a través del SEACE. Y aquí hay que tener en cuenta cuál es la diferencia, que en el concurso público van a haber dos ofertas, ¿no? Dos ofertas, y estas dos ofertas es una oferta técnica y una oferta económica. Básicamente la oferta técnica, que son los requisitos de calificación, los requisitos de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y la evaluación de oferta, básicamente que va a ser el precio, la oferta económica y otros factores que se adecúen. Y por último, se hará el otorgamiento de la buena pro. Y el otorgamiento de la buena pro va a ser a través del SEACE. Y aquí había que tener algo en cuenta. Y que hasta ahora todavía no vamos a tener en cuenta hasta que nos han comunicado. Es que la particularidad de este concurso público es que el otorgamiento de la buena pro siempre se hace en acto público, por una simple y sencilla razón, de que la oferta, como son dos ofertas, una oferta técnica y la otra económica, la oferta económica se apertura después. Entonces, al aperturarla después, ¿qué se inicia? Que la calificación de la oferta se la lleva, al momento de calificar la oferta, califica el comité, pero la evaluación de la oferta económica se la lleva el juez de paso al notario público y la trae al momento que ya se calificaron las ofertas, ya se emitieron las ofertas y recién se va a evaluar. Y la trae con la finalidad de ya dar el acto público que efectivamente han estado en poder de él, y ahí están las ofertas para que sean evaluadas. Y esto en acto público también se otorgaba la buena pro y se da por notificado. Sin embargo, la licitación pública tenía otra connotación, porque la notificación del otorgamiento de buena pro siempre se hacía por SEACE. ¿Y cuándo se da por notificado? No por lo que establecía el calendario, sino porque a partir de que esta era notificada en el SEACE. Y a partir de ello, tenías que tener en cuenta para interponer un recurso de apelación. Sin embargo, en los concursos públicos para consultorías, la presentación y el otorgamiento buena pro
se daba en mesa. Perdón. Podía darse el tema de que efectivamente yo podía otorgar la buena pro, pero la otorgaba la buena pro, como se dice, en acto público, y desde ahí se tenía como notificados a los postores. Sin embargo, pasaban 2 días, 3 días, y yo recién colgaba el otorgamiento de buena pro. Entonces, cuando yo quería interponer un recurso de apelación, cualquiera pensaría que es a partir de la publicación del otorgamiento de buena pro. Y no, es a partir de que se le dio como notificado en acto público a los postores o participantes del procedimiento de selección. Entonces, si después de 3 días yo quería apelar en los 8 días siguientes, ¿no? El 8º día siguiente posiblemente era ese recurso de apelación declarado improcedente por fuera de plazo de tiempo. Sin embargo, la licitación pública corría a partir de la notificación del SEACE, porque el acto público no era un acto público, sino era un acto privado que simplemente se comunicaba en el SEACE. Se daba por comunicado, por notificado en el SEACE. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta antes que pase? Y de paso que ya vamos terminando, y si hay alguna consulta, por favor, antes de terminar para resolverla, porque ya estamos próximos a terminar. O en todo caso, respóndanme que sí está bien para continuar, para seguir, y que no hay ninguna consulta más que hacer, que estén realizando o quieran realizar. ¿Puedo hacer una consulta sobre adjudicaciones simplificadas de obra? Bueno, pero todavía no estamos tocando ese tema, Yesenia, pero si gustas habla para ver, para resolvértela. Bueno, vamos avanzando. Con esto creo que ya vamos culminando. Ya, a ver, Suquilanda Noelia, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo para después de la evaluación para otorgar la buena pro? Muy bien. A ver. Entre la presentación, a ver, como le dije, entre la convocatoria y la presentación de ofertas hay 22 días hábiles, ¿correcto? Hay 22 días hábiles. A partir de ahí, ya se está cumpliendo con los plazos establecidos por el marco normativo. Ahora bien, si bien es cierto, yo presento las ofertas, pero la norma no me ha establecido cuántos son los días, básicamente, entre la presentación de ofertas y el otorgamiento de una pro. En otras palabras, va a quedar a criterio del comité de selección, de acuerdo también a la naturaleza del procedimiento de selección, de acuerdo también a la cantidad de participantes o proveedores que se han presentado, postores en el procedimiento de selección, de acuerdo también a la oportuna evaluación de expedientes para nosotros destinar o más o menos proyectar los días. Vale decir, si yo estoy en un concurso público y yo proyecto que de repente se van a presentar 5, 6, 7 y los expedientes son relativamente amplios, ¿no? Porque es una consultoría pues de un estudio, de un alto estudio de impacto. Entonces yo más o menos podría calcular de que la presentación sea hoy día, la calificación sea el día de mañana y que dure 2 días y el otorgamiento y la evaluación y el otorgamiento de una prueba de repente lo consigno el tercer día. O como puedo presentar que la calificación sea mañana, la calificación sea mañana y la evaluación sea pasado. O puedo hacer que también que la presentación de ofertas yo tengo que evaluar calificación. Eso va a depender, señores, va a depender mucho del objeto de contratación o el objeto de contratación que nosotros estamos convocando, a la naturaleza propia del procedimiento del cual y a la envergadura también de lo que nosotros estamos convocando. Bien, eso es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta.
¿ya? No hay un plazo establecido, sino que uno decía que a criterio de la entidad, pero también pues no podemos poner 5, 6, 7, 10 días, pues, ¿no? Para hacer una evaluación. Bien, a ver, ya con esto terminamos. Ya, algún documento donde podamos estudiar a profundidad este tema. ¿Qué dice Miriam? ¿Qué dice? Bueno, básicamente lo que yo te recomiendo, Miriam, es que no es que exista un documento propio. En la medida que tú vayas enriqueciendo con los conocimientos en la parte cognitiva, tú tienes pronunciamientos, tienes opiniones, tienes la misma ley. Yo te aconsejo que primero le des una checadita bien a la ley, a la norma, y así vas enriqueciendo y te vas más o menos ubicando los temas que tú, la ley y el reglamento, ¿no? Y una vez que tú ya estés ya ubicada bien con el tema de la ley y el reglamento, ya podrías ir de repente visualizando pronunciamientos, opiniones, etc., ¿no? Y así vas a ir enriqueciendo más y bueno, y la otra también es ir en capacitaciones, ¿no? Para que te vayas enriqueciendo en tu conocimiento. Bien, pues un documento, ya. ¿Qué más? En el caso de una adjudicación simplificada para contratación de obra, muchas veces las entidades no suben el expediente técnico de obra o lo suben incompleto, a lo que conlleva a no poder revisarlo adecuadamente. A veces pasa que no ves el desagregado asignado, no. En ese caso, hago la observación para que lo suban y la observación de contratación recién suben el expediente técnico. Pero yo ya perdí la oportunidad de cuestionar posible diferencia dentro del contenido. Bueno, ya más o menos sé hasta dónde va, por dónde vas. En este caso, lo que tú tendrías que plantear de repente, hacer una supervisión de oficio por parte de edición de gestión de riesgos para que ellos puedan efectuar y declaren nulidad y lo retrotraigan, ¿no? O en todo caso, plantear la observación y en la observación también inducir a que se haga la nulidad del procedimiento y se retrotraiga la etapa y se cuelgue adecuadamente de un inicio el expediente de contratación, ¿ya? Bien. Entonces, chicos, con esto hemos culminado. Y bueno, tengo una mala noticia a contarles por cuestiones laborales, ¿no? Por una agenda laboral apretada estos últimos tiempos. Bueno, por propuesta de trabajo, tengo que viajar a otro sitio. Se me va a hacer un poco complicado poderlos acompañar de aquí en el resto del módulo. Sin embargo, van a estar muy bien acompañados también por la doctora Victoria, ¿no? Que va a ser mi reemplazo de aquí en adelante. Las otras sesiones ya próximas que vienen, ¿no? Para completar pues el curso en el cual nosotros hemos iniciado. Espero que haya sido de su agrado. De repente encontrarnos en otra oportunidad y no olviden de ustedes seguir teniendo la parte cognitiva con información, como le estaba diciendo a su compañera, y constantemente estar en actualizándose. Bien, gracias, ha sido un gusto. Ojalá nos veamos próximamente en algún otro curso posterior o a futuro. Bueno, mi correo, sí, les puedo brindar mi correo. A ver, Wilson-1254 @hotmail.com. A ver. También les puedo brindar de repente mi celular. Si gustan, ¿no? Le brindo mi celular. A ver. Ya repito mi correo.
o su guión 1254@hotmail.com. Y mi celular es 969-646426. Repito mi celular, 969-646426. ¿Ya? Si en caso me hacen una consulta, me llaman, no hay ningún problema, yo los puedo atender. En lo contrario, si en caso no les puedo contestar porque el teléfono no lo contesto, me pueden enviar un WhatsApp o un mensaje y automáticamente ya les respondo, ¿ya? En virtud de ello. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, hasta luego. Hasta luego, suerte. Las diapositivas. Sí, las diapositivas se van a estar, sí, se van a enviar a su correo. ¿Ya? Suerte y hasta una próxima oportunidad. Gracias.